8:10, Epigmenio, buenos días. Buenos días, Ciro, buenos días, Sí, muy Manuel. buenos días. Buenos días a todas y a todos. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el tema de la semana, el Mayo Zambada, Joaquín Guzmán López, Estados Unidos, los servicios de inteligencia. ¿Te parece? Me parece que Venga. es un tema que sigue muy confuso. Yo voy a escribir de eso, desgraciadamente ayer no pude sentarme a hacerlo. Se publicará mañana en Milenio. No vimos hoy tu columna. Sí, Es que no la hay. no la hay. No tuve oportunidad de llegar a tiempo en un viaje a escribir. Pero tengo una reflexión a propósito de eso. No sé bien a bien cómo fueron los hechos, no hay claridad. Pueden tener diversos niveles de gravedad. Si fue a lo tipo Álvarez Machain, un secuestro en territorio mexicano perpetrado por fuerzas norteamericanas, tiene un nivel de gravedad muy alto. Álvarez Machain, estamos hablando de 1994. Sí, que es 95. una operación No, antes, 1990. con 1990, sí. no, antes, 90, con 90, 90, con Carlos Salinas. con Carlos Salinas, Y el procurador era Enrique Álvarez del Castillo, que se fue por eso. que consideraron los norteamericanos que tenían derecho a operar en cualquier país. Ahí venían a llevarse este señor Álvarez Machain, era un doctor quien supuestamente, y así lo probó la justicia de Estados Unidos, estuvo en las sesiones de tortura de un agente de la DEA en México capturado por los grupos Del criminales. Kiki Camarena. Y el trabajo del doctor Álvarez Machain era mantener vivo al agente de la DEA mientras lo torturaban. Por eso hubo una expedición estadounidense en algún momento de Extracción y 1990. secuestro. Se lo llevaron, lo juzgaron allá y creo que ya murió, ¿no? O salió muchos años después. Ya Salió de la no cárcel. ya no Hasta recuerdo muchos qué años. pasó con Álvarez Machain. Entonces Bueno, la pregunta es si se repite, si fue un patrón así, si hombres armados de fuerzas especiales o de alguna agencia de los Estados Unidos, sin permiso del gobierno mexicano, que tampoco concedería permiso, entraron a México, capturaron a estos hombres, los montaron en un avión y se los llevaron. Eso revestiría una enorme gravedad y marcaría un cambio sustantivo. El presidente ha sido muy cauto, ha dicho, esperemos a que nos den toda la información, ha sugerido esta opción. La otra opción tiene que ver con la posibilidad de que Guzmán le haya puesto Guzmán López. Guzmán López, el hijo del Chapo, le haya puesto una emboscada y con engaños o como sea, lo hayas trepado al avión, cosa que contradice el abogado. Y la El abogado de Guzmán López, ayer en la audiencia en Chicago. El asunto es que en todo caso los norteamericanos, con esta lógica de viejo western, de matemos al jefe indio y se acabó el problema, es una lógica colonialista, de viejo western. Mira, ayer al líder de Hamas lo mataron en Irán. Sí, Pero bueno. lo mataron, son métodos muy propios. Perdón por desviar, pero, Son métodos muy propios de lo que se llama las operaciones encubiertas de la DEA, de la CIA, que están regidas por ya hemos hablado de esto, por el protocolo del pórtico de la Casa Blanca, firmado entre los dos hermanos Alan Dulles, que el secretario de Estado y el director de la CIA, con el presidente Eisenhower, en la que se establece que para la defensa de los intereses de los Estados Unidos, la agencia y en general las fuerzas norteamericanas han de hacer cosas repugnantes. Y se establece el principio de la negación plausible. Hay ciertas fuerzas norteamericanas que no le informan al presidente.
no tienen la obligación de informarle al presidente para que el presidente no tenga la obligación de rendir cuenta de sus actos. De actos que no conoce, el presidente norteamericano no informa, aunque se someten a una política. En defensa de los intereses norteamericanos hacen lo que sea menester. Capturar un capo aquí, secuestrar a un acá, matar, organizar un atentado con drones, como sea. Entonces, el asunto es que capturan a un jefe, a dos jefes, y esto para el narcotráfico, esto para la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos. ¿Pero qué se debe hacer entonces con esos personajes? ¿Dejarlos ahí? No, el asunto Guzmán principal López es ir a la raíz del conflicto. Y hablo de la prensa. ¿Cuándo hemos leído en la prensa norteamericana una investigación seria y profunda sobre cómo funciona el narcotráfico en los Estados Unidos? Pues alguna debe haber por ahí. Pues yo no tengo conocimiento. No ni es en lo New común. Yorker, Sí. ni en así como se No es mete, no es lo común. así como se meten a indagar cómo funcionan los laboratorios de fentanilo aquí y allá y cómo hacen esto y esto otro. ¿Por qué nadie? Yo no tengo conocimiento ni de una película ni de una serie. Ozark, una serie que habla de un grupo de campesinos en Montana que se dedican al narco. Películas sí hay algunas muy buenas, ¿no? Muy poquitas. La de muy American Gangster de Ridley Scott es pero, muy buena. Pero con una Sí, matriz. sí. ¿Quiénes son siempre los malos en Estados Unidos? En American Gangster. Primero los negros. irlandeses con el whisky. Segundo, los rusos con la mafia. Tercero, los colombianos con la coca. Cuarto, los negros con el Crack. track. Y los negros, no los afroamericanos, los negros, que llenaron las prisiones. Esta cosa que hablaba Carlos Fuentes de que los norteamericanos tienen que tener a Moby Dick. Siempre tiene que ser un monstruo externo, blanco y enorme. Blanco en ese caso, de cualquier color, pero tiene que tener color. Nunca hablan de las estructuras internas, del señor Jackson, del señor Johnson, que viven en un suburbio en Los Ángeles y manejan un cártel de la droga. Bueno, y no son italianos y no venden whisky, no, son norteamericanos de pura cepa, WASP, White Anglo-Saxon Protestant. De eso no hablan. ¿Por qué no hablan los norteamericanos de la estructura del negocio de la droga en los Estados Unidos? Porque el dinero de la droga oxigena la economía de los Estados Unidos. ¿Y por qué la droga es un factor de paz social en los Estados Unidos? Hasta que se les descontrola con el fentanilo. Sí. Pero resulta que en los Estados Unidos hay más o menos 5 millones de pandilleros armados hasta los dientes. ¿5 millones? Sí. Sí. A ver, hacemos una pausa y regresamos al tema con Epigmenio. Una semana después, hoy es el 7º día. Los hechos fueron el jueves. No hay información. El gobierno mexicano sigue pidiendo la información de Estados Unidos porque la información que el gobierno de Estados Unidos le envió al mexicano el sábado. Es insuficiente. Pues, parece insuficiente. Ayer sale el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en lo que parece una puntada. Dicen, no, el avión no salió de Hermosillo. ¿Y cómo sabe el gobernador? Y si no salió de Hermosillo, ¿por qué no lo ha informado ahí en Palacio Nacional? En fin. Y mientras tanto, ya compareció en una corte en Texas el Mayo Zambada y ayer en una en Chicago el señor Guzmán López. Vamos a la pausa. Continuamos. 8:25. Bueno, para cerrar este tema del Mayo Zambada, Estados Unidos, Epigmenio, Jesús Guzmán López, lo que sí sabemos, el único hecho concreto que hay en todo esto es que están Joaquín Guzmán López, es que están presos en Estados Unidos. Que el Mayo, y que ya iniciaron que el su Mayo proceso. pisa por
bueno, quizá por segunda vez, dicen que fue capturado una vez y fue soltado. Pisa la cárcel. Pero ¿Qué va a pasar? Concreto, hubo una audiencia del señor Zambada, creo que fue el mismo viernes, en Texas, y ayer martes una del señor Guzmán en Chicago. Y se declaró no culpable. Eso es lo concreto. Eso es lo concreto. Y lo Todo concreto lo es que demás. están del otro lado de la frontera. Sí, sí. ¿Cómo llegaron? Es una cosa que, por el bien de las relaciones entre México y Estados Unidos, tiene que aclararse. Y esto conecta con lo que sucede en Venezuela, con esta tradición norteamericana de intervención en todos los países del mundo. Pero con una diferencia. Antes de la intervención americana hubo elecciones. La sociedad venezolana se preparó para buscar sacar del poder a un gobierno poderosísimo como el de Maduro por la vía electoral, antes de que llegaran los estadounidenses. No, Sí, porque sí. los estadounidenses llevan mucho tiempo operando en Venezuela, con un resultado contrario a sus intereses. Como sucedió un poco, lo hemos hablado aquí, del libro aquel que escribieron Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, a los inicios de la Revolución Cubana, donde Sartre, después de hablar con Fidel, con el Che, dice que es una revolución de contragolpe, que los Estados Unidos son los que la fortalecen. Yo te diría, a mi juicio, y escribí sobre eso hace una semana, que yo no estoy de acuerdo con la perpetuación de los procesos revolucionarios en América Latina. Los cambios a las leyes para Los cambios a las leyes lo has para dicho muchas reelegirse, veces lo he en dicho estos muchas años aquí, veces, sí. No estoy de acuerdo con que Chávez cambiara la Constitución y se quedara, no estoy de acuerdo con que se quedara Maduro, porque suelen suceder estas cosas. Pero, sin duda, tampoco estoy de acuerdo con que los Estados Unidos metan la cuchara y al meter su cuchara hayan alentado a toda la oposición, una oposición que no tiene tampoco gran sustento, porque habla de la liberación de Venezuela y ahora sí cayó el dictador Chávez y ahora sí acabamos con Maduro una y otra vez, y no hacen un café. El señor Guaidó es una anécdota. Salieron a votar, Epigmenio. Más allá Ahora de la salieron a oposición, votar. Salieron a votar en un clima muy adversas. y en un clima enrarecido también por la propaganda norteamericana, muy activa en Twitter, muy activa en redes sociales, y con este discurso del fraude anticipado. Antes del fraude ya estaban cantando el fraude. Entonces, la receta de voto por voto cuenta. Lo que dice López Obrador es correcto. Hay que presentar actas, hay que analizar y hay que determinar la limpieza de la elección en función de los documentos existentes. No con el frenesí de ya liberamos Venezuela del dictador y se acabó. No, espérense tantito. Hubo elecciones. ¿Cómo operaron las elecciones? ¿Quién ganó las elecciones? ¿Quién tiene derecho a estar ahí? Independientemente si uno está de acuerdo o no, como es mi caso, con el hecho de que un dirigente se reelija. Por más justa que sea su causa, ¿eh? Sí, son dos cosas distintas, pero bueno. La democracia es, a mí me parece que lo sano, lo saludable, lo necesario en América Latina es un régimen democrático. Y que las fuerzas de izquierda se la jueguen con las reglas de la democracia, las asuman plenamente. Como va a ser López Obrador, que se va. Y que sean más extremos, que cambien la Constitución para establecer la revocación de mandato. Que hagan de la democracia que hagan de la democracia un instrumento realmente de participación ciudadana. Que no esperes los plazos cuando el gobierno no funciona y que haya plazos más cortos, los procesos de revocación de mandato, que existen en las democracias parlamentarias, los votos de censura.
No hay gobierno en Inglaterra que dure con un voto de censura. Ve a los franceses. ¿Sí? No, hace un mes. Entonces, Bueno. Perfeccionar esos mecanismos me parece que es lo correcto. Entonces, aquí, de todas maneras, yo veo, aunque no están conectados los hechos, aquí hubo una elección, lo otro se trata de una operación policíaca, veo una matriz intervencionista que es causa de muchos males, no solamente en México, en el mundo. Cuando dices que sería de enorme gravedad que alguna agencia de Estados Unidos entrar en México para operar, para hacer esta operación de llevarse al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López, si es que eso ocurrió, ¿a qué te refieres con enorme gravedad? Porque están vulnerando acuerdos. México ya tiene otro papel en los Estados Unidos. Primero, hay 40 millones de mexicanos en los Estados Unidos, muchos de los cuales votan en Estados Unidos. Segundo, somos el primer socio comercial de los Estados Unidos. Tercero, tenemos una relación distinta. No pueden echarse para atrás tantos pasos y decir, yo hago en tu casa lo que se me da la gana. No. Quizá lo hicieron. Quizá lo hicieron. Y en todo caso, y cuando haya más información, vendrá la hora de decir, espérame, no. Y la posición del gobierno mexicano de decir, les pedimos información, uno supondría que el gobierno mexicano tiene los sistemas de información, de inteligencia para saber qué ocurrió. No necesariamente. Que es un estado no fuerte, necesariamente, ¿sí? Porque esto sucede en la oscuridad. Y ahí está la segunda cosa, los nexos de la DEA con los cárteles de la droga. Ellos mismos lo reconocen, llevaban meses negociando con Guzmán López. Meses negociando. ¿Cómo negocian? Negociando. Okay, pero ¿cuáles son sus vínculos? ¿Dónde establecen conexiones? El jefe de la estación de la DEA en México que celebraba fiestas con abogados de narcotraficantes en Miami lo corrieron. ¿Cómo hicieron Rápido y Furioso? ¿Cómo hicieron la conexión para vender las armas a cárteles de la droga en México? Porque hay un libro de Enzensberger que se llama Política y Delito, que habla de Al Capone y cómo se borran las líneas entre lo político y lo criminal. La DEA cruza continuamente esa línea. Entonces, una cosa es que estés enterado de lo que sucede en México y otra cosa es que estés enterado de lo que sucede en el mundo del crimen. Y la DEA se mueve en el mundo del crimen sería más bueno oscuro. saberlo para contrarrestarlo, ¿no? Pues sí, entre otras cosas. Sí, para que no estén matando empresarios en Nuevo Laredo y demás. Sí, espérame tantito, son dos cosas. Aquí estamos hablando de una cosa muy precisa. Estamos hablando de cómo la DEA, porque matan empresarios en Nuevo Laredo, también entre otras cosas porque las armas llegan de los Estados Unidos y porque en un momento con Calderón las armas pasaron vendidas por la agencia de armas. Las armas que pasaron durante Calderón no deben ser las que se usan 15 años después. No deben ser, bueno, pero son no son las mismas, es la misma fuente, son los mismos fabricantes, los mismos comerciantes y la misma laxitud de las autoridades norteamericanas. Vamos a pausa, son las 8:35, volvemos.